Bueno, en el nombre del Instituto Cultural Peruano Norteamericano, quiero agradecerles muy sinceramente por acompañarnos esta noche en el Museo del Grabado ICNA para la presentación del libro de Alberto Guzmán, Escultura y obra en papel. Una publicación que nos permite acercarnos con mayor profundidad al legado de uno de los artistas peruanos más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Alberto Guzmán ocupa un lugar fundamental dentro de la historia del arte peruano por la fuerza de su lenguaje escultórico, por su capacidad de transformar la materia en forma simbólica y por una obra que dialoga con la abstracción, la memoria, la naturaleza y la dimensión espiritual de la creación artística. Su producción no solo se expresa en escultura, sino también en obras sobre el papel, donde encontramos una sensibilidad distinta, más íntima, pero igualmente rigurosa y potente. Este libro es la oportunidad para mirar nuevamente su trayectoria, no solo desde la admiración, sino también desde la investigación, el análisis y la puesta en valor de su aporte al arte peruano. Publicaciones como estas son fundamentales porque nos permiten conservar, estudiar y difundir la obra de nuestros artistas, generando nuevas lecturas para investigadores, estudiantes, curadores, coleccionistas y para el público general. Quiero agradecer especialmente a nuestros ponentes esta noche, a la doctora Sofía Pachas, a Álvaro Rocarrey, al curador de la exposición, Luis Eduardo Fufarde, y a Mario Rocarrey, quienes nos acompañan con sus miradas, experiencias y reflexiones sobre la obra de Alberto Guzmán. Su participación enriquece enormemente esta presentación porque nos permite abordar al artista desde distintos ángulos: el histórico, el crítico, el testimonial y el artístico. También quiero agradecer al equipo que ha hecho posible esta publicación y esta presentación, así como a todas las personas que siguen creyendo en la importancia de construir memoria cultural desde las instituciones. Desde el ICNA Cultural reafirmamos nuestro compromiso con la investigación, la difusión y la valorización del arte peruano, especialmente a través de proyectos editoriales que contribuyen a preservar nuestro patrimonio artístico. Los invito entonces a disfrutar de esta conversación, a acercarse al libro y sobre todo a reencontrarse con la obra de Alberto Guzmán, un artista cuya fuerza expresiva continúa interpelándonos y ampliando nuestra comprensión de la escultura y del arte moderno. El orden sería, vamos a empezar con Mario, podemos continuar con Álvaro, continuamos con la doctora Sofía y cerramos con Luis Eduardo Rocarrey. Bueno, muchas gracias y espero que disfruten esta presentación. Buenas noches con todos. Muchas gracias a ICNA por esta invitación y poder compartir con ustedes esta presentación del libro de Alberto Guzmán. Debo ser honesto con la obra de Alberto Guzmán. Mi primer acercamiento a la obra de Alberto Guzmán surge desde conocer el arte moderno del Perú, como yo soy egresado de Bellas Artes y actualmente trabajo allí. Entonces tuvimos la oportunidad de investigar a la promoción de oro y desde la promoción de oro me doy cuenta que existían otros grandes artistas como Alberto Guzmán, y desde allí comencé un poco a seguir el rastro también a Sánchez, entre otros que comentan en el libro, ¿no? Cito también lo que decía el maestro Álvaro Rocarrey en su texto, el amigo Alberto, ¿no? En el sentido de, yo también uso ese término, nuestros héroes, ¿no? A veces pensamos en Tilsa, en Gerardo, como los héroes de Bellas Artes, pero también pensaba que de repente soy un poco extraño al decir nuestros héroes, pero sentí el eco en el texto del señor Álvaro Rocarrey, y entonces dije, no estoy tan desligado de este impacto de la obra de Alberto Guzmán. Mi reflexión basa en tratar de entender un poco el proceso creativo y de repente un poco las influencias
dentro de la Escuela de Bellas Artes, ¿no? La formación artística de Alberto Guzmán en la Escuela Nacional de Bellas Artes para nosotros representó un momento decisivo no solo en el desarrollo de su lenguaje escultórico, sino también en la consolidación de una generación de artistas peruanos que buscaban reconciliar la tradición, identidad y modernidad. Su permanencia en Bellas Artes ocurrió en un contexto particularmente importante para el arte en el Perú del siglo XX, cuando las artes visuales atravesaban una intensa reflexión sobre lo nacional y lo popular, lo que venía post Sabogal, con todas estas variantes de los directivos, ¿no? Y las nuevas corrientes internacionales que también surcaban por Bellas Artes. Alberto Guzmán ingresa a Bellas Artes ya con apariciones claras previas sobre el abstracto en Lima. Ya estaban las exposiciones, ya estaba la exposición de siglo, además del surgimiento de la agrupación, como señalan, Espacio. Ya había sucedido la primera exposición de arte abstracto en el 51. Por lo tanto, podemos mencionar que durante su formación, Alberto Guzmán atraviesa 3 periodos gubernamentales dentro de Bellas Artes con claros propósitos artísticos. Alberto Guzmán ingresa en 1950 durante el periodo de Francisco González Gamarra, que era un pintor conservador, clásico, con un arte muy particular, academicista, ¿no? Contaba la historia tradicional cusqueña, entre otras cosas. En un segundo momento, Alberto Guzmán atraviesa el periodo de gobierno de Germán Suárez Vértiz. Durante la gestión de Germán Suárez Vértiz, que en el segundo periodo del 50 al 56, marcó una etapa de apertura y renovación en la escuela de Bellas Artes tras el predominio del indigenismo, de Sabogal, el academicismo. Promovió una enseñanza más flexible y menos rígida, permitiendo mayor libertad creativa y búsquedas personales, aunque mantenía una sólida formación técnica. Defendía que cada artista debía desarrollar su propio lenguaje. Durante la gestión de Germán Suárez Vértiz se impulsó la flexibilización académica, redujo el dogmatismo indigenista y volvió a acercar a la escuela a las corrientes modernas internacionales. Esto se extrae de las modificaciones curriculares que están en los archivos de la escuela cuando uno compara el modelo educativo de González Gamarra, de Germán Suárez Vértiz y de Juan Manuel Ugarte Leste, ¿no? Y uno puede ver qué cursos se cierran, qué cursos se abren, y es bien interesante cómo van transformando la propuesta pedagógica. Y su periodo final es durante la dirección, como mencioné, con Juan Manuel Ugarte Leste, del 56 al 73, pero esta abarca los 2 últimos años de Alberto Guzmán. La gestión, como todos saben, de Juan Manuel fue una de las más importantes, sobre todo en el campo de la modernización de la escuela, ¿no? Sufre la escuela positivamente reformas pedagógicas, y también administrativas, reorganizando la estructura académica, reduciendo los años de estudios, entre otras cosas, y incluye, él propone el desarrollo de los talleres de grabado, y es de repente una de las primeras experiencias que tiene Alberto Guzmán con el grabado en los últimos años de su permanencia en Bellas Artes. La visión de Juan Manuel en la escuela era sin duda apertura hacia el arte contemporáneo y el pensamiento crítico, que promovía un diálogo entre la identidad nacional y la modernidad internacional. Es en ese contexto que Alberto Guzmán, algunos llamamos acomodos y desacomodos, es en ese contexto que como la escuela, como un cubo, va cambiando de modelo educativo y pedagógico, y es en este sentido que se forma Alberto Guzmán, en estas variables o tensiones, ¿no?
También es cierto cuando Fernando Villegas señala que la escultura o la enseñanza de la escultura es retardataria frente a la pintura. En ese sentido, hubo maestros en la escuela que marcarían un quiebre en la obra de Alberto Guzmán, como son Ismael Pozo y Joaquín Roca Rey. Traté de buscar algunos apuntes en el archivo de la escuela, pero por la premura del tiempo no pude alcanzar, pero sí hay notas en los registros que recién se ha descubierto hace 3 meses, apuntes sobre las evaluaciones, los cuadernos de actas de las evaluaciones, y había comentarios. Y solamente pude leer uno, ¿no? Sobre Alberto Guzmán, que seguro Fernando va a ir a leer. Es la obra de Alberto Guzmán marca el inicio de una modernidad en la escultura. Es una de las pequeñas apuntes que tenía Joaquín Roca Rey. La firma es del profesor, supongo que debe ser de él, en un apunte, en una libreta que está en la escuela, que es muy interesante. Iba a tomar compartir, pero no me dio tiempo. Y esto definiría un poco cómo se ha construido el personaje o la obra a través del tiempo y por su paso en Bellas Artes. Muchas gracias. Muy buenas noches. Me gusta ver y ser visto. Sin voyerismo, pero me gusta la comunicación visual con el público. Me permite que me presente para que sepan por qué tengo la audacia de estar aquí. Yo formo parte del IPNA, del directorio, pero también porque fui amigo, colaborador y asistente de Alberto Guzmán en París. Empezaré diciendo, agradeciendo la presencia distinguida de algunos amigos. Existen 3 principios básicos para crear una obra maestra. Hay un problema que nadie sabe cuáles son. Pero en fin, Alberto Guzmán como que intuyó eso. Él buscaba esos secretos y creo que lo descubrió, pero por supuesto no se lo dijo a nadie, ¿no? Yo lo observaba con asombro, tratando de averiguar cómo se había obtenido, hasta que lo descubrí. En realidad, no era tan secreto, era el viejo truco que le llaman talento, que gracias a un talento, cualquier cosa, porque él no tenía tanto mérito, tenía talento. Ese traidor, me refiero al bendito talento, no a Alberto, le soplaba a los oídos todos los secretos. Le decía, por ejemplo, que para ser un buen artista tenía que tener una parte de artista y 9 de obrero, y Alberto cumplía con ese dogma. Le confiaba también que las glándulas tenían mucho que ver en la creación artística, sobre todo las glándulas sudoríperas, y también Alberto obedecía eso. Le llegó a susurrar el talento a Alberto que las musas y el despertador tenían que cogerse de las manos porque la llevaban al camino del éxito. También obedecía eso, aunque no mucho, pero a veces llegaba tarde. Le reveló un truco, me parece bien importante, que era el labrado del material era menos importante que el labrado del efecto. Si ustedes observan las esculturas, sí, trabajaba muy bien, por supuesto, pero el efecto es quizás lo que más trasciende dentro de la escultura de Guzmán. Todos estos secretos que le había susurrado al oído el señor Talento, los entendía, los aplicaba magistral y obedientemente. Por ejemplo, lograba capturar el instante del movimiento, convirtiendo en todo un conjunto de movimientos en uno solo. Si ustedes observan las esculturas, de realidad parece que estuvieran casi eclosionando
descuartizándose, tiene un cierto efecto intimidatorio. Hablando de esos efectos, quisiera contarles algo anecdótico pero divertido. Cómo creaba esas esferas, no tanto para las esculturas pequeñas cuanto para las esculturas monumentales. Se sueldan planchas hexagonales formando una estructura poliédrica. Cuando digo se sueldan, en ese momento lo hacía yo, una vez terminado aparece un balón de fútbol, o sea, esos hexágonos en blanco y negro que tiene el balón, era más o menos lo mismo pero con piezas grandes metálicas. Esa estructura se sumerge en una especie de piscina de alberca. Dentro se coloca una carga explosiva que tiene que estar muy bien centrada porque si se desplaza un poco es un desastre. Una vez que la carga está sumergida, se explosiona. El agua hace que la forma se acomode de forma tal que forma una esfera perfecta. Es increíble, es casi mágico. Alberto y yo gozábamos como niños viendo esas cosas. Realmente la pasábamos muy bien. Bueno, volviendo al tema de Alberto Guzmán, nuestro héroe, como tú acabas de mencionar. Con los años, esa furia interna se fue apaciguando. Digo, con los años, ya años maduros de Alberto, fue transmutando el acero ardiente por el frío mármol, las varillas agresivas por unos afables huecos y transparencias del mármol. Separó un poco el soplete del acero de la plancha para tomar el pincel y besar el cartón. Ahí tenemos alrededor, y las magníficas. Alberto, el Cholo Guzmán, como le decíamos, que lo queríamos mucho, decía a sus amigos que había tenido la gran virtud y el privilegio de sentir y disfrutar la escultura. Ella transmite en su obra, aspecto importantísimo y además manifiesto. En las esculturas y en las obras gráficas y pintura de Alberto se nota una especie de satisfacción, de alegría, de amor. Lo mismo transmiten otros artistas negativamente, y eso también se transmite. En el caso de Alberto fue un gran logro y una suerte para él poder hacerlo. Quizás desde el punto de vista de innovación no fue un precursor, no fue un inventor, no fue un adelantado, pero sí un gran perfeccionista. Él hacía las cosas diferentes. Hacer las cosas diferentes es bastante difícil. Y él las hizo diferentes a tal punto que cuando uno ve una de esas obras dice, esto es un Guzmán. Caramba, ¿se puede pedir más? Para un artista creo que no. Siendo él mismo, Alberto, un primitivo, no lo digo en el aspecto despectivo, sino por el contrario, él era muy auténtico, no estaba contaminado, no era snob, cosa que circula mucho en el novismo en la galería de arte. Le cansaban los discursos, las grandes teorías, los lenguajes complicados. Pensaba que un crítico de arte describe una cosa simple en un modo complicado, con perdón de los críticos, mientras que el artista expresa un sentimiento complicado en la forma simple. Voilà. Hemingway dijo, la literatura es arquitectura y no decoración de interiores. Si él hubiese visto la obra de Alberto Guzmán, hubiese podido sentenciar, aquí hay arte, no hay decoración. El arte es algo riguroso, lo decorativo es superficial, pasajero, barato. La obra de Guzmán es casi literatura, hubiese dicho. No podría concluir sin felicitar al denodado equipo del museo y por supuesto a la gerencia cultural de ICLA por su notable labor que hoy nos reúne. Confiamos en que los que hemos realizado este gran esfuerzo de producir esta muestra hayamos contribuido al entendimiento, difusión y apreciación de este gran artista aún no valorado en su justa medida en su propio país. Muchas gracias, amigos. ¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, yo también voy a seguir. Me gusta, sobre todo, tener más luz para poder leer cómodamente. Bueno, buenas noches. Quiero primero empezar mi intervención agradeciendo al Museo del Grabado del ICNA, primero por la invitación a presentar esta publicación dedicada a Alberto Guzmán y en segundo lugar por la gestión realizada para que estudiantes de la Escuela Profesional de Arte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos puedan asistir a este espacio privilegiado para la exposición, difusión y creatividad, dado que también realizan talleres donde yo también he podido participar en alguna ocasión. Hago extensivo también el agradecimiento a la coordinación realizada por Steve Castillo y Fabiola Martínez. Próximo a cumplirse un siglo del nacimiento de Alberto Guzmán, considero que esta noche cobra una importancia decisiva para su revaloración, la misma que deseo recalcar a partir de lo que Vincent Furió identifica como fluctuaciones y variantes en el primer capítulo de su libro Arte y Reputación, estudios sobre el reconocimiento artístico. Allí el autor señala que es difícil que la buena o mala recepción de un artista o estilo se mantenga uniforme a lo largo de la historia. A partir de esta afirmación señala que existen por lo menos tres variantes principales. La primera, la valoración ascendente a partir del silencio o rechazo inicial. Un buen ejemplo es Van Gogh. El arte, hoy apreciado, pero en sus días mayoritariamente criticado, también o rechazado, como por ejemplo los impresionistas. Y un tercer lugar, existen los redescubrimientos, que son una variante del caso anterior, puesto que consisten en volver a apreciar artistas o movimientos que, estimados inicialmente, fueron durante una etapa más o menos largamente criticados, o como continúa en el siguiente párrafo, aludiendo que el silencio puede considerarse como formas de recepción negativa. Cierro cita. La lectura de esta publicación del libro que hoy día nos convoca me permite señalar que la obra de Alberto Guzmán está siendo redescubierta. Y es que de eso se trata una disciplina viva como la historia del arte, un área de conocimiento que se renueva, replantea y mueve esas piezas que aparentemente están fijas para generar espacios donde no los había, y en este sentido es que esta publicación contribuirá a colocar a Alberto Guzmán en la historia de la abstracción escultórica peruana en particular y en la historia del arte peruano y latinoamericano en general, dejando de ser conocido solo por especialistas para ser redescubierto por las nuevas generaciones de públicos del arte. La publicación que hoy nos convoca se estructura en 5 artículos que abordan desde distintos ángulos la obra de Alberto Guzmán, artista nacido en 1927 en la localidad piurana de Vichaya. A continuación me referiré a cada uno de ellos tomando la libertad de retitularlos con la lectura que esas páginas me motivaron. Alberto Guzmán, el ser humano, titulado El amigo Alberto, se trata del testimonio que también artista Álvaro Roca Rey brinda a partir de sus recuerdos cuando tuvo la oportunidad de conocer a Guzmán en París a mediados de 1970, decisiva década para los estudios vinculados con las ciencias sociales, tiempo que ya le era favorable al artista quien había migrado en 1962. Aunque breve, las líneas de su amigo Roca Rey nos dejan notar información privilegiada, pues solo se conoce la verdadera personalidad de alguien a partir de una relación cotidiana, locuaz, de carácter agradable y un buen marquetero de su obra. La venta en el avión me pareció una linda anécdota. En lo referido a su manera de trabajar, destaca la seguridad con la que organizaba sus ideas, que según los recuerdos, Roca Rey señala, cito, generalmente él no ejecutaba estudios previos y cuando realizaba bocetos, estos se convertían casi automáticamente en obras de arte. Cierro cita. Acertado también me parece su recuerdo de Brita Compart, esposa de Guzmán, pues muchas veces se olvida que el soporte emocional y el apoyo de las personas que rodean a los creadores también contribuyen a su éxito, tal y como el sociólogo Howard Baker dice en su libro Los mundos del arte. De su significativa presencia dice mucho que la curaduría de esta muestra también haya considerado esta preciosa fotografía y la entrevista que se aprecia en el monitor de la sala. Segundo texto, Guzmán, su exitoso y olvidado camino por el arte. El siguiente texto es el titulado Alberto Guzmán, pionero y heterodoxo de la modernidad de Luis Eduardo Duffarden,
Aquí el autor traza el devenir del artista, necesario y coherente, dado que, como se dijo en líneas anteriores, estamos ante un creador que está siendo rescatado de ese grupo, no dudo numeroso, de los todavía por redescubrir en nuestra historia del arte peruano. Desde la primera página me atrae la idea de esa continuidad del relato biográfico analizado en la leyenda del artista por Ernst Cris y Otto Kurz, manifestado en este pasaje que el propio Guzmán narraba para referirse a sus inicios en la escultura. Y abro cita, modelando espontáneamente figurillas de animales, valiéndose del barro arcilloso que abundaba en la hacienda familiar de Guaymas. Cierro cita. Lugar con escasas posibilidades para favorecer una carrera artística, pero que las decisiones y empeño de Guzmán lo fueron guiando en una ruta creativa, primero en Lima y luego en París. En 1950, Alberto Guzmán ingresó a la Escuela Nacional de Bellas Artes, como ha sido recordado inicialmente, y allí recibió los primeros conocimientos de Ismael Pozo, escultor de otra generación que vivió esos avatares de una disciplina todavía con menos posibilidades que el desarrollo de la pintura en un medio como el peruano, dada la necesidad de una adecuada infraestructura, herramientas y algunas veces costosos materiales. No obstante, fue de Joaquín Roca Rey de quien recibió la más decisiva influencia. Luego de egresar de la EMBA con honores, los reconocimientos continuaron. Ganador de un concurso de escultura dedicado al tema de la marinera, el Premio Nacional de Escultura y una beca de perfeccionamiento en Francia, país donde reside radicado. Y es aquí donde su ruta de aprendizaje llega a su punto máximo, y por ello me parece pertinente destacar que estamos frente a un artista que trabajó y se expresó a partir del manejo de diversas técnicas y materiales. Así lo apreciamos en estas salas, donde hay esculturas, grabados, dibujos y pinturas. Destaco en estas líneas la internacionalización que Alberto Guzmán logró y que queda aquí registrada con su obra localizada, por supuesto, en Francia, además de Noruega e incluso para las Olimpiadas de Seúl. En relación con este reconocimiento, resalto también este vínculo con el Perú que el artista continuó estrechando a lo largo de su vida. El tercer texto, Guzmán y una genealogía de escultores peruanos. El tercer artículo se titula Cuando fuimos abstractos en la escultura, de la figuración a la síntesis de la forma en la obra temprana de Alberto Guzmán, 1950-1959, de Fernando Villegas. En este apartado me interesa resaltar una línea de tiempo en el que el autor nos guía a partir del ingreso de Guzmán a la EMBA. Esto teniendo en cuenta un contexto favorable para la inserción de la abstracción en el arte peruano. El mismo que se produce a partir de autores como Fernando de Cislo, Juan Manuel de la Colina, Benjamín Moncloa, pero también de colectivos como la agrupación Espacio y concursos que impulsan a que el arte abstracto empiece a consolidarse. Interesante es recordar que la escultura peruana, a diferencia de la pintura, que tuvo que esperar hasta 1918 con la fundación de la EMBA, tuvo un lugar privilegiado para el aprendizaje años antes. Me refiero a la Escuela de Artes y Oficios, lugar donde el maestro italiano Libero Valente formó a una generación de escultores como Luis Aburto, Romano Espinosa Cáceres, Artemio Ocaña, quienes luego concluirían su aprendizaje en la Escuela Nacional de Bellas Artes. En los primeros años de este centro oficial también estudió Ismael Pozo, primer maestro de Alberto Guzmán en su vida académica, aunque sin duda la gran influencia fue la que le inspiró el ya mencionado Joaquín Roca Rey, quien consolidaba su carrera mientras que Guzmán estudiaba. A Joaquín Roca Rey, Villegas añade nombres todavía poco conocidos como Luis Valdetaro y Antonio Sánchez Delgado, cuya exposición de obras darían el marco apropiado para fijarse en esa incursión de la abstracción en la producción escultórica peruana, produciéndose lo que ha sido más estudiado por los historiadores del arte peruanos. Me refiero a esa dicotomía entre lo figurativo y lo abstracto en la pintura. A propósito de estos escultores mencionados en este apartado, me interesa destacar la necesidad de investigar el devenir de certámenes como el Premio Nacional de Fomento a la Cultura Baltasar Gavilán, pues ellos, más allá de brindar la posibilidad de extraer información puntual de la participación de algún artista, permite conocer la organización de estos concursos a partir de iniciativas promovidas por el Estado o por instituciones particulares,
y con ello aprender sobre los patrocinadores, las bases, los premios, los jurados, los críticos y por supuesto los artistas. Todos estos elementos nos abrirían otras posibilidades para reconfigurar una genealogía de escultores peruanos. Guzmán, un artista con esencia latinoamericana. El siguiente texto, firmado por Nanda Leonardini, es una lectura con una visión distinta, pues es en lo que se había leído, en los artículos anteriores que destacaban una visión del mundo centrado en lo europeo. En este caso, el propósito de la autora es, abro cita, recuperar en la medida de lo posible el quehacer plástico de Alberto Guzmán, relacionado con aquellas actividades que lo vincularon directamente con el Perú y América Latina. Cierro cita. Sus primeras páginas, la autora da cuenta de datos relacionados a su historia de vida hasta llegar al controvertido premio por una escultura La Marinera. Aquí se aprecia la importancia de la crítica de arte realizada por Sebastián Salazar Bondi como fuente fundamental para apreciar la propuesta plástica del joven Guzmán. Luego de su primer viaje a Francia, al poco tiempo el artista retorna al Perú, inaugura de esta manera un puente creativo que no deja de circular hasta el final de su vida, pues participó en muestras colectivas, individuales y formó parte de eventos como la Bienal de Trujillo, 1985, o la primera Bienal Iberoamericana de Lima, 1997. Sin embargo, es el vínculo con lo latinoamericano lo importante de este artículo, con obras en museos en México, Colombia y Venezuela. Con este último país tuvo un especial contacto, dado que el interés por el arte abstracto motivó que obras de Guzmán ingresaran a la colección de 4 museos de diferentes ciudades. En este recorrido latinoamericano, otro punto de interés que ameritaría profundizar es el que se infiere de un compromiso político, como cuando envía obras para iniciativas museísticas relacionadas con cambios de gobiernos que se formaban a partir de reformas políticas motivadas por luchas sociales, como es el caso del Museo de Managua, que vio la luz en 1980, luego del triunfo de la Revolución Sandinista. El otro donativo en este sentido fue cuando entregó su escultura Tensión de 1977 para que formara parte del patrimonio del Museo de la Solidaridad, proyecto impulsado por el presidente Salvador Allende y que luego del golpe de Estado fue retomado por un grupo de intelectuales exiliados en Europa. Sobre esta obra, Leonardini señala, abro cita, a pesar de ser abstracta, es considerada política debido al contexto histórico en el cual el mencionado museo había nacido. Cierro cita. Esta activa movilidad laboral realizada por Guzmán me genera también otras preguntas relacionadas a la manera en que este artista creó sus redes institucionales, la venta de su obra, participación en eventos internacionales, donaciones, entre otros. Todo esto en un momento en que las redes de comunicación no existían en la dinámica de hoy. Sin duda, un aspecto por indagar a partir de correspondencia o testimonios como el que hemos referido al inicio y su habilidad para la venta directa en pleno web. El último texto, Guzmán, creador nato. Este último artículo del libro se titula Un pintura, escultura o viceversa en la obra de Alberto Guzmán de Daniel Vifian, y con una pertinente entrada dedicada a la escultura y al análisis breve pero sugestivo de la escultura, Partición desencadenada de 1967, en la que el artista hizo uso de una manera distinta pero potente de su forma privilegiada, la esfera. Enseguida Vifian dedica su atención a la obra en papel, para ello da cuenta de una breve línea rescatada de una temprana exposición de 1959, en la que se da cuenta que en la exposición se exhibieron esculturas, pero también litografías, silografías y bocetos. Con ello se confirma que el diálogo entre obras volumétricas y planimétricas estuvo presente desde el inicio de la carrera de Guzmán. A partir de esta certeza es que la obra sobre papel cobra una dimensión que no es secundaria, sino que ocupa un espacio, diría yo, un espacio paralelo en la producción creativa de Guzmán. Este es el caso del grabado, pues como destaca Vifian, una vez en Francia, Guzmán buscó especializarse en esta disciplina y para ello estudió e incluso, años después, adquirió una prensa que le permitió decidirse por la impresión particularizada, única, es decir, a contracorriente de la característica del grabado.
Me parece necesario destacar también el diálogo que el autor de esta colaboración establece con las críticas que el reconocido Juan Hacha escribió sobre la obra de Alberto Guzmán, y a quien para entonces ya había identificado como un autor con una propuesta plástica de valía. El cierre del libro con este texto de Daniel Bifian y su sugerente título es relevante por el mensaje que brinda sobre un hombre que dedicó su vida al arte, que no se permitió la copia fácil, o diríamos una transcripción de ideas de la escultura, la pintura y el grabado, o viceversa. Un creador nato que, a pesar de las circunstancias debido a problemas con su salud, continuó, no cesó de explorar y crear con la materia. A manera de conclusión, además de estos artículos que nos invitan a elegir 5 rutas diferentes que he ido nombrando e identificando, retitulando los apartados, también merece una atención aparte el excelente catálogo de obras que hacen de esta publicación una fuente imprescindible para el estudio de la escultura peruana contemporánea. Algunas de esas piezas en colecciones particulares. Sobre ellas se han pronunciado también los autores, pero he preferido limitarme a trazar estas 5 rutas, pues me gusta más la idea que ustedes disfruten de las obras, se formen su propia opinión y luego lean a los expertos. No quiero concluir sin destacar que los 3 últimos textos, Fernando Villegas, de Nanda Leonardini y Daniel Bifian, son de la autoría de investigadores vinculados a la Escuela Profesional de Arte de San Marcos, y con ello deseo resaltar el papel de este espacio formativo de investigadores de la historia del arte peruano, que está próximo a cumplir 78 años. Finalmente, y con relación a instituciones promotoras del arte peruano, felicito una vez más al Museo del Grabado del IGNA por seguir contribuyendo a escribir la historia del arte peruano a partir de la organización de exposiciones colectivas, individuales, retrospectivas, pero en especial publicando y con ello dejando la fuente que animará a nuevas generaciones de investigadores. Gracias. ¿Se me escucha? Sí. Bueno, para variar, seguiré un mal ejemplo de mis compañeros. Como curador de la exposición de Alberto Guzmán, inaugurada aquí mismo en marzo pasado, celebro ahora, junto con ustedes, la aparición de este hermoso volumen. Sus textos e imágenes recogen adecuadamente el contenido de una muestra que buscaba poner en evidencia los vasos comunicantes y la coherencia de una trayectoria artística carente de fisuras. Si toda exhibición temporal podría definirse como un museo efímero, el catálogo que la acompaña permite que el esfuerzo desplegado para la ocasión deje huella tangible. Se convierte, de hecho, en registro de lo opuesto y fuente de consulta permanente para los futuros investigadores de la historia del arte. Tanto la muestra como el libro intentan saldar una deuda de honor con quien fue pionero de la modernidad local y protagonista de la irrupción de nuestro continente en la escena artística internacional. El nombre de Alberto Guzmán no ha dejado de sobresalir dentro de aquel escogido núcleo de creadores que desde París y otras ciudades europeas logró forjar un imaginario tan variado como reconocible. No por azar, sus trayectorias discurrieron en paralelo con aquel fenómeno irrepetible conocido como el boom de la literatura latinoamericana. Guzmán asumió como pocos aquello que Lezama Lima denominaba la voracidad incorporativa de lo latinoamericano, es decir, la capacidad de nuestros artistas para asimilar y fusionar elementos propios y ajenos, no para sumarlos, sino para lograr un producto nuevo, distinto. Desde luego, las dotes naturales de Guzmán
le permitieron acometer todos sus proyectos con una extraordinaria facilidad que en su caso no equivalía al facilismo. De ahí que su destreza técnica estuviera siempre articulada por una solidez conceptual que hacía evolucionar las distintas fases de su trabajo con la precisión de un mecanismo de relojería. Se explica así la fluidez con que Guzmán transitaba desde el dibujo a la escultura o desde el grabado a la pintura. Evidentemente eran facetas complementarias de una misma búsqueda. El conjunto de su obra se presenta así como una constelación de ambivalencias que confirman el misterio esencial y la riqueza de un corpus abierto a múltiples lecturas. El ciclo recurrente de las esferas metálicas, por ejemplo, sugiere la mutación y el cambio, pero también fija el instante detenido. El pulimento de la superficie exterior contrasta con la rispidez de aquello que fluye del interior. En sus años de madurez frecuentó los interrogantes de una arqueología imaginaria con tenues evocaciones del pasado precolombino. También las coincidencias y los paralelismos con otras culturas antiguas. Surgieron entonces sus estelas o sus versiones de la piedra del Sayhuite. Estas parecen condensar un macrocosmos indescifrable que nos interpela y desafía. En todas estas obras, Guzmán exploró los límites del relieve y también llevó a sus extremos las posibilidades expresivas del mármol o el bronce. Privilegió la luz y la transparencia, modulando volúmenes que parecieran a punto de volverse evanescentes. A su vez, los relieves de cartón herido y rasgado fusionan la escultura y la pintura, desafiando una vez más la nobleza, entre comillas, de los materiales escultóricos tradicionales. Guzmán nos ofrece, en cambio, un guiño a la cultura del reciclaje y a su relevancia contemporánea. Todos esos aspectos quedarán fijados en las imágenes y en las reflexiones que este libro reúne. Gracias, por tanto, a quienes lo hicieron posible. A Brita Guzmán y su familia, a los colegas y amigos Álvaro Rocarrey, Nanda Leonardini, Daniel Vifián y Fernando Villegas por la precisión de sus textos. A Juan Pablo Murugarra por sus excelentes tomas fotográficas. A la Gerencia Cultural de Digna por su cuidadoso trabajo editorial. A los coleccionistas que se dieron generosamente sus obras. A Roberto Boyle, a la directiva en pleno y al personal de Digna, y especialmente del Museo del Grabado, por el apoyo constante a este proyecto. Y a todos ustedes por su presencia y su compañía esta noche. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. El libro está a la venta acá, pueden comprarlo. Y quiero seguir lo que dijo la doctora Sofía. ¿No? Está la doctora Sofía, está el profesor Mario y está el doctor Fernando Villegas. Son representantes tanto de la Católica como de San Marcos y de Bellas Artes. Y hagamos una sinergia, ¿no? El Museo de Grabado está abierto a los simposios, a las investigaciones, a los textos, a los libros. El museo es un lugar donde todos podemos investigar, donde tenemos las herramientas para hacerlo posible. Entonces, que este día sea el inicio de una sinergia importante entre las cuatro instituciones y, por qué no más, no también está la Universidad San Ignacio, de la que es un profesor, para que sigamos con esta investigación y dejemos un legado de la historia del arte peruano nosotros mismos, ¿no? Y bueno, acompáñenos con una copa de vino y también que el Museo del Grabado ya es parte de la ICO Perú, también gracias a un trabajo, un apoyo constante de Álvaro Rocarrey, y entonces eso también va a abrir que gracias a él
hemos sido parte de la ICOM y ahora tenemos muchas más posibilidades para seguir generando en esa afectada. O sea que muchísimas gracias a todos y acompáñense ahora sí con una copa de vino y si quieren comprar el libro está a la venta a precio de presencia. Gracias.